Buenos días, profesor Abel Carreño y compañeros de Sociología. El día de hoy hablaremos sobre el imperialismo y colonialismo. 1. Concepto de imperialismo. Pregunta, ¿y en qué consistió el periodo histórico del imperialismo? El imperialismo fue un fenómeno histórico-político que alcanzó su auge entre 1870 y 1914, aunque sus raíces se remontan a la expansión colonial europea de los siglos XV y XVI. Consistió en la dominación política, económica y cultural de pueblos y territorios por parte de potencias más poderosas, principalmente europeas, y más tarde también de Estados Unidos y Japón. Características centrales. A diferencia del colonialismo clásico, el imperialismo moderno estuvo impulsado por la revolución industrial. Las potencias necesitaban materias primas baratas, mercados para sus manufacturas y espacios de inversión para su capital excedente. El economista Lenin lo describió en 1916 como la fase superior del capitalismo. Durante este periodo, Europa pasó de controlar aproximadamente el 35% del planeta en 1800 a dominar casi el 85% hacia 1914. África fue dividida entre las potencias en cuestión de décadas. Asia fue sometida a distintas formas de control. Y América Latina, aunque formalmente independiente, cayó bajo el imperialismo económico angloamericano. Dimensiones del imperialismo político-militar. Control directo o indirecto sobre gobiernos, territorios y poblaciones. Económico. Explotación de recursos, mano de obra y mercados. Cultural. Imposición de lenguas, religiones y cosmovisiones europeas, justificada por ideologías como la misión civilizadora. 2. Razones previas a la Conferencia de Berlín. Pregunta, ¿qué llevó a organizar la Conferencia de Berlín con la que se inicia el imperialismo formalizado? La Conferencia de Berlín, 1884-1885, convocada por el canciller Otto von Bismarck, fue la respuesta a una serie de tensiones que amenazaban con derivar en conflicto abierto entre las potencias europeas en su carrera por África. Causas inmediatas. El detonante fue la competencia descontrolada en el Congo. Bélgica, a través del rey Leopoldo II, Francia, Gran Bretaña y Portugal reclamaban simultáneamente zonas superpuestas. No existía ningún marco jurídico internacional que arbitrara estas disputas, lo que generaba fricciones diplomáticas graves. Contexto estructural. Tras la unificación alemana, 1871, el nuevo imperio alemán buscaba su lugar bajo el sol colonial. Las potencias industrializadas sentían la presión del capitalismo maduro. Había excedentes de capital que debían encontrar rendimiento, sobreproducción industrial que demandaba nuevos mercados, y rivalidades nacionales que se trasladaban al escenario africano. El nacionalismo romántico europeo también construía un discurso de grandeza imperial que legitimaba la expansión. Necesidad de orden. Las propias potencias europeas reconocieron que sin reglas de juego comunes, la competencia colonial podía desencadenar guerras entre ellas. Berlín fue, en ese sentido, un intento de regular la carrera colonial para preservar la paz europea, aunque sin consultarle absolutamente nada a las poblaciones africanas. 3. Resultados de la Conferencia de Berlín. Pregunta, ¿cuáles fueron los resultados de dicha convención? La conferencia reunió a 14 naciones europeas y estableció las reglas bajo las cuales se dividiría el continente africano. Sus resultados redefinieron el mapa político del mundo. Principios acordados. 1. Libre comercio en el Congo y el Níger. Los ríos serían abiertos a todas las naciones signatarias. 2. Principio de efectividad. Una potencia solo podría reclamar un territorio si demostraba ocupación efectiva, administración y presencia militar real, lo que aceleró la ocupación física de África. 3. Notificación mutua. Toda nueva ocupación debía ser comunicada a las demás potencias. Consecuencias inmediatas. El reparto de África se aceleró dramáticamente. En 1880, solo el 10% del continente estaba bajo control europeo formal. Para 1914, más del 90% había sido colonizado. Las fronteras trazadas en Berlín ignoraron completamente las realidades étnicas, lingüísticas y culturales africanas, dividiendo pueblos y uniendo enemigos históricos bajo una misma colonia.
Legado histórico: los conflictos étnicos que aún hoy desgarran a países como Congo, Sudán, Ruanda o Nigeria tienen raíces directas en esas fronteras artificiales. La Conferencia de Berlín es considerada el símbolo más contundente del imperialismo europeo y su desprecio absoluto por la autodeterminación de los pueblos no. 4. Rol del darwinismo social. Pregunta. Ampersand, ¿cuál fue el papel del darwinismo social en el desarrollo del imperialismo? El darwinismo social fue la aplicación distorsionada de las teorías evolutivas de Darwin al ámbito social, racial y político. Surgió a finales del siglo XX como una ideología que legitimaba científicamente la dominación imperial. Fundamentos ideológicos pensadores como Herbert Spencer adaptaron el concepto de supervivencia del más apto a las relaciones entre naciones y razas. Sostenían que las potencias europeas eran naturalmente superiores y que su dominio sobre pueblos inferiores no era un crimen, sino el resultado inevitable y necesario de la selección natural aplicada a las civilizaciones. Funciones el imperialismo, justificación moral. La colonización era presentada como un beneficio para las razas inferiores, que serían elevadas por el contacto con la civilización europea. Legitimación científica. Dotó al racismo y a la jerarquía racial de una apariencia de rigor científico. Movilización popular. Convenció a las clases trabajadoras europeas de que tenían un interés en el imperio, al ser parte de una raza superior. Consecuencias: esta ideología sirvió de base para políticas de trabajo forzado, genocidios coloniales, como el de los hereros en Namibia, segregación racial y la destrucción sistemática de culturas no europeas. Sus consecuencias más extremas llegarían en el siglo XX con el nazismo, que llevó el darwinismo social a su conclusión lógica más brutal. En este punto 5 explica el cuadro comparativo siguiente. 5. Darwinismo social vs. evolucionismo. Pregunta. Marco comparativo entre darwinismo social y evolucionismo. Aunque el darwinismo social invocó el nombre de Darwin, representó una tergiversación profunda de sus ideas científicas. La distinción es fundamental para entender cómo la ciencia puede ser distorsionada al servicio de ideologías políticas. Evolucionismo. Darwin. Teoría científica sobre biología. Describe procesos naturales sin emitir juicios de valor. Más apto, igual mejor, adaptado a un ambiente concreto. No establece jerarquías entre especies. El ser humano no está en la cima de ninguna escala. Las variaciones son adaptativas, no morales. La evolución no tiene dirección ni propósito, basado en evidencia empírica y falsable. Darwinismo social. Ideología sociopolítica, no ciencia. Ideología sociopolítica, no ciencia. Más apto, igual moralmente superior, más civilizado. Establece jerarquías raciales absolutas. Los europeos serían la raza superior. Las diferencias culturales son biológicas e inmutables. La historia tiene una dirección, triunfo de los superiores. No falsable, usada para justificar dominio. En síntesis, el evolucionismo describe cómo cambian los organismos para sobrevivir en entornos específicos. El darwinismo social prescribe quién merece dominar y quién merece ser dominado. Es la diferencia entre ciencia y propaganda. 6. Sociología positivista y colonialismo. Pregunta. ¿Cuál fue el rol de la sociología positivista en el desarrollo del colonialismo? La sociología positivista, fundada por Auguste Comte y desarrollada por pensadores como Herbert Spencer, Émile Durkheim y Lucien Levy-Bruhl, proporcionó al colonialismo un andamiaje teórico-científico que lo presentaba como un proceso racional, inevitable y hasta humanitario. A teoría evolucionista social. El positivismo sociológico del siglo X y X construyó una escala evolutiva de las sociedades, desde las primitivas hasta las industriales modernas. Esta jerarquía no era percibida como racista, sino como científica. Las sociedades atasadas simplemente estaban en etapas anteriores del mismo camino que Europa había recorrido. Colonizar era, entonces, acelerar el progreso de los pueblos inferiores. La misión civilizadora. Este marco teórico justificó directamente la política colonial. El francés Jules Ferry, promotor del colonialismo, citó explícitamente argumentos positivistas para defender en el Parlamento la expansión imperial. Las razas superiores tenían el deber de civilizar a las inferiores. La violencia colonial se presentaba como educación forzada.
Crítica posterior, pensadores como Aimé Césaire, Frantz Fanon y más tarde los teóricos postcoloniales demostraron que esta sociología era en realidad una ciencia al servicio del poder. Universalizaba la experiencia europea, catalogaba a los demás como otros inferiores y construía categorías analíticas que en la práctica funcionaban como herramientas de dominación. 7. ¿Es la sociología una ciencia colonial? Pregunta. ¿Se puede decir que la sociología es una ciencia colonial? Esta es una de las preguntas más relevantes y debatidas en la sociología contemporánea. La respuesta honesta es: la sociología clásica nació en un contexto colonial y reprodujo muchos de sus supuestos, aunque no es reductible a eso. Argumentos QE sostienen el carácter colonial. La sociología clásica emergió en Europa entre 1850 y 1920, en el auge del imperialismo. Sus categorías fundamentales, tradición vs. modernidad, sociedades primitivas vs. complejas, Gemeinschaft vs. Gesellschaft, colocaban a Europa como el modelo de lo avanzado y al resto del mundo como lo atrasado. Autores como Lévi-Brühl hablaban de la mentalidad primitiva de los no europeos como algo científicamente constatable. La sociología sirvió para administrar colonias. La etnología colonial era sociología aplicada al control de poblaciones. Argumentos QE matizan esta visión. No toda la sociología clásica fue apologética del colonialismo. Algunos sociólogos, como W.E.B. Du Bois, prácticamente ignorado por la Academia Blanca de su época, desarrollaron marcos críticos. La sociología tiene herramientas que pueden usarse para deconstruir el colonialismo, analizar sus mecanismos y dar voz a los dominados. La teoría poscolonial, la sociología del sur global y los estudios decoloniales son herederos críticos de esta tradición. Conclusión provisional. La sociología nació enredada con el colonialismo, pero no es irremediablemente colonial. Su tarea hoy es precisamente reconocer esas raíces, cuestionar sus supuestos eurocéntricos y construir epistemologías más plurales. Como señala Boaventura de Sousa Santos, se trata de pasar de una sociología de las ausencias a una sociología de las emergencias. 8. Países imperialistas en la era contemporánea. Pregunta. ¿Cuáles de los países que firmaron la Conferencia de Berlín se pueden seguir llamando imperialistas? Esta pregunta requiere distinguir entre imperialismo histórico, dominio colonial formal, e imperialismo contemporáneo, dominación económica, militar y cultural sin colonia formal. Firmantes de Berlín, CON trayectoria imperialista. Los principales firmantes con amplias posesiones coloniales fueron Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, España, Italia, los Países Bajos y Rusia. Estados Unidos también participó. De todos, Gran Bretaña y Francia construyeron los imperios más vastos. Bélgica es el caso más extremo. Leopoldo I convirtió el Congo en su plantación personal, causando entre 5 y 10 millones de muertos. A. BRICS y carácter imperialista Rusia. Firmante directo de Berlín y constructor de un vasto imperio zarista en Asia Central. Hoy mantiene formas de influencia sobre su esfera cercana, que muchos analistas califican de neoimperialismo. China. No firmó Berlín, fue víctima del imperialismo, pero su expansión económica en África, Asia y América Latina a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta es analizada por algunos teóricos como un nuevo imperialismo. India, Brasil y Sudáfrica fueron más bien objetos del imperialismo que sujetos. Aunque ejercen influencia regional, no encajan con precisión en la categoría imperial clásica. B. Foro de Davos y carácter imperialista. Davos reúne a las economías más poderosas del mundo, muchas de las cuales son herederas directas del imperialismo clásico. Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Si se adopta el concepto de neoimperialismo, dominio a través del FMI, el Banco Mundial, o la imposición de condicionalidades económicas, prácticamente todas las economías del G7 podrían calificarse como tales. El consenso de Washington fue visto por muchos economistas del sur global como imperialismo económico institucionalizado. C. ODESUR y carácter imperialista. Los países que conforman la ODESUR, vara UNASUR, son en su totalidad excolonias y víctimas del imperialismo, no potencias imperialistas. Ningún país sudamericano firmó la Conferencia de Berlín, ni poseyó colonias de ultramar en el sentido clásico.
Brasil podría discutirse por su influencia regional, pero el conjunto de UNASUR, Vara o DESUR se construyó precisamente como bloque antiimperialista. 9. Explica la siguiente línea de tiempo, del imperialismo a la era contemporánea. Pregunta. Elaborar una línea de tiempo del periodo imperialista y colonialista. Cham finalizado en la era contemporánea y periodo 1492-1600 evento. Inicio del colonialismo europeo. Descripción. España y Portugal dividen el mundo en Tordesillas. 1494. Conquista de América. Inicio de la trata de esclavos. 1600-1770. Consolidación colonial. Expansión inglesa, francesa y holandesa. Colonias de plantación en el Caribe y América del Norte. Dominación de Asia. 1776-1825 primera ola de descolonización, independencias de EEUU 1776, Haití 1804 y la mayoría de países latinoamericanos 1810-1825. 1830-1880 preludio imperialista, Francia ocupa Argelia 1830. Gran Bretaña se expande en India y África. El boom industrial genera demanda de materias primas. 1884-1885 Conferencia de Berlín. Las potencias europeas trazan el mapa de África sin consultar a sus habitantes. Formalización del imperialismo moderno. 1885-1914 Auge del imperialismo. Europa controla el 85% del planeta. Genocidios coloniales. Congo, Namibia. EEU emerge como potencia imperial. 1914-1945 Crisis del imperialismo clásico. Las guerras mundiales son en parte conflictos entre potencias imperialistas. El fascismo y nazismo son imperialismo radicalizado. 1945-1975 Gran descolonización. India. 1947 Decenas de países africanos. Décadas de 1950-70. La ONU reconoce el derecho a la autodeterminación. 1975 Hoy, fin del imperialismo. Neoimperialismo. El colonialismo formal terminó, pero persiste el neoimperialismo. Deuda externa, FMI, bases militares, control de materias primas y tecnología. Conclusión, el colonialismo formal terminó con la descolonización del siglo XX. Pero el imperialismo como relación de poder desigual entre naciones no ha concluido en la era contemporánea. Ha adoptado formas económicas, financieras y tecnológicas que los teóricos denominan neocolonialismo o neoimperialismo. Las estructuras de dependencia creadas por el imperialismo clásico siguen condicionando el desarrollo de los países del sur global.